Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya se ve la pantalla? Sí se ve. Ya, profe. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que serían las coordenadas UTM. Ahora bien, para empezar a hablar de coordenadas UTM tenemos que recordar algunos conceptos de cartografía que vimos ya seguramente en su clase de topografía. Ya sabemos que la cartografía es una disciplina que va a estudiar la realización de los mapas y su representación posterior en un plano, porque es la manera más fácil de que nosotros podemos representar, en este caso, lo que sucede en la superficie de la Tierra. Pero debemos de entender que el globo terráqueo como tal no es plano y tampoco es una esfera, sino que es un geoide. Nosotros han vendido la idea de que ese geoide tiene aplastada los polos, tiene aplastados o chatos un poco los polos, y que eso hace, bueno, le da esa forma. Sin embargo, tenemos que entender que este geoide, a pesar de su nombre, no es exactamente tampoco una figura regular. En la pantalla aparece una línea verde. Esa línea verde representa, de cierta manera, el geoide de la superficie terrestre. Una figura que es totalmente irregular, porque la Tierra como tal también es irregular. Y va cambiando, producto de la teoría de la deriva continental, se mueven los continentes, y también por cuestiones de la erosión y de la altura del nivel del mar. Entonces, este geoide, he dicho, es una figura irregular. La situación está en que nosotros tenemos que tratar de representarla de una manera más fácil. Y de cierta forma, la figura geométrica que más se asemeja a la forma del geoide es una elipse o elipsoide, la cual, como todos sabemos, tiene un eje mayor, un eje menor y unos focos que están a una distancia determinada. Ahora bien, esta elipse o elipsoide es entonces la figura que yo escojo para poder representar este geoide, y que yo puedo, de acuerdo a los estudios que yo realice, modificar para que de acuerdo a mi criterio se adapte de mejor manera a lo que yo busco. Aquí tenemos, por ejemplo, en una línea roja, una elipsoide. Si se dan cuenta, no encaja exactamente en el geoide. En algunas zonas, como vamos a ver, por ejemplo, en esta zona, la elipsoide queda más pequeña que el geoide. Pero en otras, esta zona, la elipsoide queda más grande que el geoide. Eso sucede en muchos, o sea, eso va cambiando. Como dije, el geoide es una figura irregular. Entonces, dependiendo de la persona que haya hecho el estudio, esta elipsoide puede tener diferentes medidas. Algunas personas que han hecho esfuerzos individuales, como Clark, Everest, Fisher, Krasovsky y Hayford, lo han hecho a través de muchos años.
Ya en épocas más recientes, con los equipos de cómputo y ya por grupos de personas se han hecho elipsoides un poco más exactas. Y se les han dado números como WGS84, GRS80, etc. Ahora bien, ya tenemos dos los conceptos. Uno que es el geoide, que es la forma de la Tierra. Otro que es el elipsoide, que es una figura a la cual le voy a dar ciertas medidas para que se adapte al geoide. Pero, y esto es importante, de todas maneras tengo que involucrar otro dato adicional, que es el datum. El datum es el conjunto de parámetros necesarios que yo requiero para poder ubicar la elipsoide en el geoide. ¿A qué se refiere esto? Que una misma elipsoide puede tener diferentes maneras de acomodarse en el geoide. Por ejemplo, en estas dos zonas que yo marqué en amarillo, donde una quedaba corto y donde una quedaba más largo, utilizando el mismo geoide, yo puedo hacer que me vaya yo, muevo la elipsoide hacia arriba, a la derecha, para que esta parte entre dentro del elipsoide, pero yo sé que eso va a hacer que esta parte también se mueva. Si yo esto lo bajo hacia este lado para tratar de compensar esta parte bajo el elipsoide, esta va a bajar más y por tanto va a quedar esta parte todavía más afuera. Entonces, debo entender eso. Una misma elipsoide tiene diferentes maneras de acomodarse al geoide, dependiendo de las necesidades que yo tenga. A eso se le llama datum. Si yo vivo en esta zona, me conviene acomodar la misma elipsoide, pero que esté todo dentro de esta zona. Si vivo en esta zona, me conviene a lo mejor adecuar la elipsoide en una posición que abarque esta zona. Entonces, eso va a ir cambiando, insisto, con las necesidades. ¿Entiendes hasta ahí? Sí, Inge. Sí, profe. Bueno, ahora bien, hay varios sistemas de coordenadas. El más usual es el sistema de coordenadas geográficas, el cual hace uso de que teóricamente el planeta Tierra es una esfera y hace uso precisamente de los grados, minutos y segundos, en donde hay una longitud y una latitud. Esto es, de cierta forma, el estilo de coordenadas o el sistema de coordenadas más exacto que existe hasta ahorita. No tan exacto, pero es más exacto que otros. Pero es difícil de utilizar porque, pues, trabaja en grados sexagesimales, a la base de 360 o 60, que son minutos y segundos, y eso hace complicado el hacer ciertas conversiones. Es lo que nosotros siempre buscamos. No hay como tal un sistema, digamos, totalmente preciso, es tratar de representar un elemento que es, de cierta manera, redondo en un plano. A eso le vamos a llamar proyección cartográfica. Seguramente ustedes cuando iban a la primaria, a la secundaria o a la prepa les encargaron que llevaran un dodecaedro o un hexaedro o una pirámide triangular o un cilindro, algunas figuras casi en 3D. ¿Cómo le hacían para hacerlas? ¿Qué método utilizaban para realizarlas, perdón? Con círculos, profe, y ya nada más extendíamos. Por ejemplo, en la base de abajo se dibujaba un círculo y ya nada más planteábamos la altura y dependiendo de la figura que nos pidieran, si era un cilindro, pues otro circulito arriba y se le daba una altura, como si fuera un rectángulo. Ok, pero ¿cómo le hacían para representarlas en 3D? O sea, les pedían así casi los sólidos de revolución. Ah, sí, Como el diablo. no, pues ya no sé cómo expresarlo. ¿Alguien me explica cómo? ¿Nadie hizo esa tarea? ¿Nunca? Pues dibujábamos, primero analizábamos las caras, ¿no? Y por decirlo, dependiendo si usted dice que es como un sólido de revolución, como un cilindro, pues veíamos que, por decirlo, si lo desplegábamos, a qué figura se podría parecer. Se analizaba y pues empezábamos a trazar cómo se uniría esto y pues las pestañas y ya se cortaba y se realizaba y ya.
Ok, entonces lo dibujaban, o sea, le ponían unas pestañas, lo recortaban, unían, lo pegaban en las pestañas y ya quedaba, ¿no? Eso Sí. es lo que es compañero. Creo que hasta los vendían, los bajaban de internet, algunos, pero bueno, es el chiste. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaba si les pedían una esfera? Con varios circulitos se iban pegando, profe, y ya se hacía una esfera. ¿Te O quedaba con bien? así, quedaba bien. O con un globo. Ok, con un globo. ¿Por qué es más fácil usar el globo que usar los circulitos? mm, Por lo circular, en la movilidad ya nada más le vamos echando resistor. Ok, entonces es complicado representar, según lo que me dice su compañero, algo que es redondo en un plano, ¿no? Y es precisamente mi punto. Tengo que entender que hay cierta deformación. O sea, si yo quisiera hacer como por ejemplo, el cilindro, ¿no? Que dibujaran un círculo a una altura y luego ya ponen las pestañas y todo, y quieren hacer una esfera, eso no funciona, tendría que hacerla por partes. A lo mejor usaban un globo o una bola de unicel y ya con eso representaban el, en este caso la esfera. Pero si yo lo quería hacer con el otro método, pues no se puede tan fácil. ¿Por qué? Porque no puedo presentar, insisto, algo que es cilíndrico en un plano. Entonces, eso me da ciertas deformaciones. Y lo que yo busco es hacer una proyección cilíndrica, es decir, poner en un plano algo que evidentemente no lo es. El primero que hizo eso fue Mercator, por eso UTM significa Universal Transversal de Mercator. Es un intento de poder transformar algo que es redondo en un plano. Pero esto no es exacto, ahorita les voy a comentar por qué. Estas coordenadas fueron no creadas, está mal ahí la diapositiva, yo creo que fueron recuperadas por el ejército de Estados Unidos en 1947, están basados en el modelo de disponibilidad de la Tierra WGS-84, aunque puede variar y varía dependiendo del país, es compatible con el sistema de posicionamiento global GPS y esto es importante, su unidad de medida básica es el metro. La idea es hacer algo como esto. En un cilindro yo represento ciertos elementos de la Tierra. Sin embargo, debo de entender que para eso yo tuve que dividir el mundo geoide, superficie terrestre, en zonas y bandas. Todas las zonas, en este caso, son 20 zonas de 8 grados que van desde la C hasta la X. Vamos a eliminar la CH, ya no existe, la doble L tampoco, y la I, que se puede confundir, y también la A, la B, la Y y la Z, estas porque se reservan para las zonas polares, es decir, va desde la C hasta la X, estas son las zonas. Va desde la C, hasta abajo, hasta la X. México está más o menos en la Q, Tehuacán está en la Q. La R, un poquito de la P, la Q y la E. Luego están los usos que van desde la 1 hasta la 60, son 60 usos. De 6 grados de amplitud. Así es como vamos a dividir la Tierra para poder representarla por medio de coordenadas UTM. Ahora bien, tenemos que entender dos cosas principales. La primera y la más importante es que una coordenada UTM no es un punto, es un área. Un área de un cuadrado que del cual vamos a tomar como referencia la parte inferior izquierda. Es decir, si yo tengo una coordenada UTM, esa coordenada puede estar ubicada en cualquier lugar de este cuadrado, pero yo tomo como referencia solamente la parte inferior izquierda. Pues no es un punto, insisto, es un área. ¿Y cómo va a ser un área? Porque geométricamente no existen los puntos. Físicamente, pues no geométricamente, físicamente. O sea, todo es al final de cuentas un área. Yo rescaté, y se ve en la pantalla, ¿verdad? Sí, pero se ve. Yo rescaté Profe. una foto de uno de sus compañeros porque fue el único que la puso así, no es nada personal. Yo la bajé hace rato para mi otra clase.
¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Y profe, Este cuate que, por cierto, es la misma foto que tienen sus compañeras de otro grupo, nada más cambió los coches. Tiene hasta el mismo cartel. Eso ya luego lo arreglamos. En general es una foto. ¿Qué pasa si le hago zoom? se distorsiona. Píxeles. ¿Qué se ve? ¿De qué? Pequeños cuadros. Distorsiona, se Se ven pixela. cuadritos. Se pixelea, tiene pequeños cuadros. Estos píxeles corresponden son cuadritos que si yo los voy uniendo me dan la sensación de tener los elementos de una foto. Yo, por ejemplo, veo aquí hay un puntito blanco, a lo mejor no se ve muy bien, pero si yo le voy haciendo zoom a este puntito blanco, realmente no es un punto, ¿qué es? Varios cuadrados. Varios cuadrados, un cuadrado. Lo mismo pasa con las coordenadas UTM. Las fotos en general funcionan por píxeles, por cuadritos que tienen información de los colores y que me van formando una imagen. Si yo tomo la foto con el Alcatel, me va a dar menos resolución que si la tomo con el Xiaomi. En el Alcatel, de 2 veces que haga zoom, luego voy a ver los píxeles o los cuadros. En el Xiaomi, a lo mejor tengo que hacer 20 veces, pero eventualmente voy a encontrar estos cuadritos. La resolución es diferente. Lo mismo pasa entonces, insisto, con estas coordenadas. Entre mayor resolución tenga la coordenada UTM, este cuadro va a ser más grande o más pequeño. Entonces, eso lo tengo que entender. ¿Por qué? Porque me dicen, es que me dieron una coordenada y exactamente en la coordenada que usted me dio no está lo que yo encontré. No está. ¿Por qué? Porque debemos entender el concepto de coordenada UTM. Nosotros, hablando desde el punto de vista matemático, sabemos que una coordenada es un punto en un plano cartesiano y no hay de otra, ¿no? O sea, no es que esté cerquita, está en el punto. Hablando desde el punto desde la perspectiva de la cartografía, una coordenada UTM es un área, es decir, lo que yo vaya a localizar con esa coordenada está cerca de eso. O sea, puede estar en un área cercana y le tengo que buscar todavía. ¿Entiendes hasta ahí? Profe, Vale. La otra situación que tengo que plantear es con respecto a la distorsión que va a pasar de lo real a las coordenadas o a lo que yo represente con coordenadas UTM. Por ejemplo, acá tengo una esfera que vamos a pensar que es la Tierra, ya dijimos que no es una esfera, pero vamos a pensar que es así. Y acá tengo un plano, yo voy a representar ciertos elementos en este plano. Si yo quiero representar, por ejemplo, un punto, el punto lo quiero proyectar, son proyecciones a este plano, el punto como tal sí lo puedo representar, pero ya dijimos que no hay puntos, hay áreas. El problema es con las distancias. ¿Qué pasa si yo quiero representar una distancia que hay en diferentes lugares de mi globo terráqueo o de la Tierra? Si yo quiero representar, por ejemplo, esta distancia que está acá, en este plano, creo que se entiende que la distorsión es menor, porque se parecen. Pero ¿qué pasa si quiero representar esta distancia que está acá, en este plano? ¿La distorsión es más chica o es más grande? más grande por la curvatura. Ok, más grande por la curvatura. Entonces yo tengo un problema. Entre más al norte o al sur esté, con respecto al Ecuador, la distorsión va a ser más grande. México tiene problemas de distorsión con respecto a lo que nosotros vamos a proyectar con coordenadas UTM. Claro, no tiene los problemas de proyección que tendrá Estados Unidos y Canadá, pero tenemos más problemas que todos los países de Centroamérica, ¿no? Ellos tienen menos distorsión que nosotros. Entonces, muchas veces lo que yo veo en el mapa, Google Earth,
puede no representar, no en distancias, sino en la manera, digamos, dimensionalmente hablando, en la perspectiva, la realidad, y eso lo tengo que saber. ¿Qué pasa? Yo hago un levantamiento de un elemento más o menos grande, en plano, hago mi plano en el AutoCAD y luego lo quiero buscar en una carta topográfica o en el Google Earth y resulta, ¿sabes qué? Pues es que tiene variaciones, sí, va a tener variaciones por la distorsión que parte desde el punto de vista de que yo hice algo pensando que es totalmente plano, comparado con la realidad. Nosotros vivimos en una zona que es curva, no lo percibimos, pero lo es. ¿Dudas de esto? Dije, No, ¿Los profe. demás? Vale. Una de las cosas que tenemos que saber es que las coordenadas UTM están presentes en ciertos aspectos o elementos que vamos a utilizar dentro de la materia y en general como ingenieros. Me parece que ya se observa ahí la página del INEGI. Sí, ya se ve. y ya. Bueno, yo voy aquí a servicios y luego me voy aquí donde dice mapas. Voy a encontrarme con este mapa de la República Mexicana para que yo localice varios, bueno, este es en general un compendio de información geográfica que puedo utilizar. A mí lo que me interesa o lo que más utilizo son cartas topográficas. Yo, por ejemplo, me voy a pensar vamos a buscar Tehuacán. Tehuacán, aquí me aparecen, por ejemplo, datos de satélites, imágenes de territorio, mapas urbanos y rurales. Aquí puedes escoger el área geográfica, la escala, la edición, el formato que yo necesite, si es satelital, lo puedo yo utilizar, la resolución, etc. Por ejemplo, quiero aquí. Hola. Y yo lo que busco es una carta topográfica. Eso es lo que voy a estar buscando. Entonces yo quiero una carta topográfica. Usualmente las cartas topográficas tienen un formato que es un formato TIFF. Hay varios formatos, ahorita les explico. Tengo un formato que es formato TIFF. Por acá dice que ahí está la E14B75, que es información topográfica de Tehuacán, escala 1 a 50. Es información de interés nacional. Hay tres formatos, GIF, TIFF y GeoPDF. Acá hay uno que es del 98, siempre traten de buscar la más actualizada. GIF, ya saben que es una foto. TIFF es una foto con un poco más de resolución, es la que yo recomiendo. Lo pueden bajar en PDF. Recomiendo TIFF por la resolución y porque lo puedo ocupar en el AutoCAD. O sea, lo descargamos. Voy a abrir.
Creo que ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Sí, Ya, sí. profe. Bueno. Esta es una carta topográfica. Me sirve porque aparte de elevaciones, tiene coordenadas UTM y tiene aspectos geográficos importantes de una zona en específico. Acá dice en la parte derecha, información topográfica, escala 1 a 50,000, serie 3, que sería la última serie. México está dividido en un montón de cuadritos, cada uno corresponde a un número. En el caso de Tehuacán estamos en la E14B75, si me quieren más a la izquierda o más a la derecha, arriba o abajo, pues yo nada más voy buscando la carta que me corresponde. Dice Tehuacán, no quiere decir que solamente sea de Tehuacán. O sea, si yo busco, por ejemplo, la carta de Zapotitlán Salinas no me va a aparecer, pero si yo busco una población cercana que sería Tehuacán, por ejemplo. Es una idea. Dice E1425, Tehuacán, viene parte de Tehuacán y Oaxaca, y luego aquí viene la escala de la carta, que es 1 a 50,000, esta es la escala gráfica. Equidistancia entre curvas de nivel 20 metros. Al ser una carta topográfica, esta tiene curvas de nivel, algunas están marcadas, otras no, pero debo entender que entre cada una de estas hay 20 metros. Bueno. Información técnica, interesante. Elipsoide GRS80 es la manera los datos de la elipse que se tomaron. La proyección es UTM, unidad transversal de Mercator. La cuadrícula es UTM a cada 1000 metros y el datum horizontal es ITRF08 de la época de 2010. Acuérdense, el datum es la manera en la cual vamos a colocar la elipse. En este caso la colocaron de esa manera porque le conviene a México. La referencia de las cotas es NAV-D88, que es una manera de medir las cotas con respecto al nivel del mar, algunas sondas marinas. El procedimiento de compilación de esta carta es el fotogramétrico, nos lo explicarán mejor sus compañeros que van a exponer ese tema. En este caso, me dice el valor de la declinación magnética. Recordemos que hay un norte magnético y un norte geográfico, hay una diferencia. Y el que hizo la carta es el INEGI. Aquí habla en este caso, de dónde está ubicada. Estamos en la zona 14Q, con respecto a los usos y zonas de las coordenadas UTM. Y acá me da una coordenada muy general, que es 14Q PR 552191, que sería una coordenada UTM de toda esta área. Evidentemente tiene poca resolución,